pues comenzando con este video, aquí tenemos a un mexicano en las redes como el Zorro político. zorro político. Ahora tenemos un tema que se llama ¿por qué Bukele sí y AMLO no? Bueno, sí, yo soy mexicano y soy admirador del presidente de Nayib Bukele. Desde luego estoy enterado por lo que es internet, lo que es YouTube y lo que es noticias. Para mí, el buen trabajo que está haciendo en El Salvador. A veces aquí mi guía espiritual es El Salvador y él tiene ciertas admiraciones hacia el presidente de México, cuales que yo desconozco esas admiraciones que él tiene. Viceversa, yo admiro a Bukele y él desconoce ciertas, no todas, ciertas admiraciones que yo tengo hacia ese presidente. Es ahí donde entramos a veces en controversia y precisamente estamos haciendo este programa precisamente para platicarlas prácticamente, no discutirlas, sino platicarlas. Pues pregúnteme cuál es, por qué es los puntos que usted... ¿Por qué tú crees que Bukele hace mejor trabajo que el presidente de México? En sí, para comenzar, creo yo que Bukele es una persona que es de la era digital, que viene siendo un millennial. Entonces tiene las ideas frescas y tiene las ideas actualizadas. Por lo consecuente, tiene las estrategias, tanto políticas, se podría decir entre comillas, como militares o a la vez de seguridad, para poder vencer al crimen. El crimen no se vence al 100% nunca, pero sí se hace un gran adelanto. Es la observación que yo tengo. ¿Por qué el de México no? El de México, para mi entendimiento y lo que yo conozco y sé de él, para comenzar, aclaro, la primera vez que él trató de ser presidente en México, yo voté por él. Yo hice campaña por él nivel municipal, hablando claro. Tenía ciertas ideas. ¿Eso en qué año más o menos fue o qué? Estamos hablando hace aproximadamente 20 años, 22 años. No era Morena. Era PRD en esos tiempos. Es ahí donde el viejo viene arrastrando desde lo que es PRI. Él primero fue priista, ahí te voy a ir contestando tus inquietudes. Primeramente, el hombre fue priista, no le cumplieron sus caprichos y se salió del PRI y se fue al PRD. Después en el PRD precisamente ya estaban hartos de él, que todo el tiempo era prácticamente caprichos, y de ahí comenzó el movimiento que ahora él nombra Morena, movimiento que ahora todos los miembros de ese partido político, que en sí es un movimiento político, dicen que es perfecto porque el hombre se siente un mesías. Entonces, mi punto con el presidente de México es que es un resentido, gobierna por ocurrencias, no por ideas, no por un plan de gobierno, sino por ocurrencias. Y no se ha visto el resultado y claramente se ven que sus estrategias ni económicas, ni de seguridad, ni de salud, ni de educación han dado resultado. Espérame. Ahorita acaban de capturar a un gran narcotraficante, ¿no? Sí. Al hijo del Chapo Guzmán. En su mandato. En su mandato, en 4 años y feria, Bukele, ¿cuántos ha capturado de los que hacían daño a El Salvador? Unos 40,000, 50,000. Es ahí donde hay unas diferencias notables. Cabecillas, vamos con las cabecillas. De las 15 grandes cabecillas de los mareros de El Salvador, ya tiene más de 10 capturadas en menos de 4 años, menos del gobierno de México. En México deberemos de tener miles de cabecillas de traficantes. Entonces, en 4 años se me hace una estrategia muy pobre, muy fallida, haber capturado a uno de los hijos de uno de los traficantes más grandes de México, y en sí ese hijo es uno de los más con un rango más bajo en el cartel. Ahí no es el caso, no es
estar todo el tiempo en contra de lo que hace y dice, sino que él mismo está en contra de lo que está haciendo, estuvo en contra por 18 años de lo que está haciendo ahorita. Es ahí donde personalmente cuestiono qué clase de presidente tenemos. Todo el tiempo estuvo en campaña y sigue estando en campaña a diario. Es la diferencia. Ok, la diferencia de un país. Tenemos a El Salvador con aproximadamente 7 millones de habitantes y tenemos a México con un nivel de 128 millones de habitantes. O sea, en otras palabras, controlar un país de 128 millones de habitantes se me hace que es mucho más difícil que controlar un país de 7 millones de habitantes, que es como un pueblo para México. Definitivamente no lo pienso así porque precisamente el país es mucho más grande y por lo siguiente hay mucho más presupuesto para controlar el crimen. No es que México tenga el mismo presupuesto de El Salvador siendo tan pequeño en comparación territorial de México, el mismo presupuesto de dinero para controlar todo el crimen de México, el mismo presupuesto que tiene El Salvador. Al ser un país mucho más grande, tiene un presupuesto mucho más grande para controlar el crimen. Entonces, he ahí donde digo, ok, se puede hacer comparaciones de territorio, pero también se puede hacer comparaciones de presupuesto. Entonces, nosotros, los mexicanos, tenemos un presupuesto mucho más alto que El Salvador. He ahí donde, si comparamos que los presidentes fueran de la misma mentalidad, deberíamos de ir hombro con hombro en controlar la criminalidad y no se va haciendo. Entonces es a veces cuando tenemos estos comentarios y en cierta forma no salimos de acuerdo, cada quien tiene sus observaciones. No digo que las mías sean mejores o las del peores o las del mejores y las No, mías yo, peores. yo prácticamente, yo nunca discuto lo que está. He ahí donde, insisto, las comparaciones no son tan buenas porque, insisto, con nosotros, con nosotros tenemos un presidente que ustedes creen también en cierta forma que es populista, Bukele. El de nosotros todo el tiempo está cuidando la popularidad de él, no precisamente el resultado de gobierno. Por ejemplo, descubren a un corrupto en su gabinete o en su partido y basta con que salgan las mañaneras diciendo, no es verdad, no es cierto, no es corrupto. Yo le tengo toda la confianza y ya de ahí se encargan los bots de principalmente YouTube de seguir siendo la caja de resonancia que dijo Andrés Manuel en la mañana. No es corrupto porque yo confío en él. Y no importa que los agarren infragantes, que ahora que estamos en un mundo digital, que los graben, que estén en video, no importa eso, aún así que se lo presenten, basta con que él diga, no, no, no es cierto, yo confío en ellos, y se pasa la corrupción, o sea, estamos en un proceso muy malo en México para mi vista, es que de hecho son capaces los seguidores de Andrés Manuel López Obrador que si les violan a una hija, salir y declarar, oh, en antes violaban más, y disculpar la violación porque fue un miembro de Morena, un miembro del partido de Andrés Manuel López Obrador, quien violó a esa hija. Entonces, eso es, estoy haciendo algo. Ok, ahora dime, ¿qué es lo que para ti ha cambiado en El Salvador, ya que tú conoces muy poco de El Salvador? Sí, según tú me has dicho. Sí, sí, muy poco, definitivamente. Lo conozco precisamente por redes. Mira, por ejemplo, lo que escucho y lo que hacen estrategas políticos de otros países como de Argentina, de Brasil, y mismo Guatemala, mismo Honduras, que Honduras tiene el gran problema igual como lo tenía El Salvador. Yo digo que lo tenía, sí lo ha disminuido bastante Bukele. Es, por ejemplo, las rentas, que estén los mareros extorsionando, se le nombra renta, No, pero es no, una extorsión completa. ok, de eso ha cambiado, Ajá. totalmente ha cambiado. Se nota, pues, eh, vamos para allá y nos damos cuenta de que eso ha cambiado, ok, de que el control territorial ha ayudado mucho. Pero, ¿qué más se puede decir que Bukele ha hecho, aparte de lo que es la criminalidad? Aunque yo sé que es un factor importantísimo, porque solo una vida que se salve, pues es importantísimo. Pero es lo que estamos.
¿Qué más ha hecho ese presidente aparte de eso? Bueno, por los mismos informes de gobierno que él hace y a la vez, insisto, con los mismos reportajes de estrategas políticos de otros países que admiran el gobierno de Bukele, está consiguiendo inversiones que lleguen a El Salvador. Es lo que los politólogos observan. Me baso en noticias. No he ido a investigar a El Salvador personalmente. Entonces todo trae, esa es una bola de nieve. Si es mala, viene causando una avalancha. Aún así, me refiero poniéndola como si fuera bueno, algo positivo, trae empleos. Y cuando hay empleos hay bienestar. Y está haciendo por la educación, que tú mismo me has platicado, él mismo lo ha comentado, de que está prohibiendo computadoras a los Sí, eso es lo chamacos más más jóvenes. relevante que ha habido, ¿me entiendes? Porque ves que lo que es la alimentación, los útiles escolares y todo eso venía desde el FMLN prácticamente. No hay que negar que Este, o sea, exactamente, yo lo he platicado contigo, no hay que negar, es ahí donde, por ejemplo, el gobierno de México se cierra a reconocer que los gobiernos anteriores también hacían algo. No defiendo a ningún corrupto de mi país, de los pasados ni los actuales. Mi punto con la política de mi país siempre ha sido que este gobierno es igual o peor de corrupto que los anteriores. Me refiero a, por ejemplo, los programas sociales que tanto presume Andrés Manuel López Obrador. Los programas sociales han existido casi desde la historia de México, lo que tiene la historia de México. Me refiero, por ejemplo, pongo un punto de partida donde se agarra mucho Andrés Manuel López Obrador. Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari también tenía programas sociales. Por darte un ejemplo, ahí no se llamaban programas del bienestar, ahí se llamaba solidaridad. Y también se le daba dinero a los viejitos, se otorgaban becas, pero en esas ocasiones, yo soy testigo de eso, se le pedía por lo menos a los viejitos que fueran a hacerse chequeos rutinarios para saber en qué estado de salud estaban. Y ya después se les concedía le dicen pensión. A los niños se les exigía que fueran inteligentes, los más inteligentes, los que iban destacando y no tenían forma de pagarse los estudios, eran los que se les premiaba con beca. Ahora se considera, y así está bien, ok, no tengo problema con eso de que es un derecho constitucional, pero ahora nada más la regla es vota por el partido del presidente, o sea, vota por Morena. Y se me hace muy cruel, muy rastrero, o muy criminal esa forma de manipular a la gente más ignorante y más necesitada con el mismo dinero del país. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Cuando le entregan la disque pensión a los ancianos, ah, allá por mi área donde yo soy, le dicen, tenga, aquí le mandó el presidente. prácticamente es algo normal en todos los países. En El Salvador pasa lo mismo. En El Salvador ves que llegan con la ayuda solidaria esa que lleva un costal con alimentos y le dicen lo mismo que es de parte del gobierno. De ¿Y parte quién del es gobierno más, no del y quién es presidente. el gobierno para la gente? Es una diferencia ahí, donde se dice de parte del presidente y claro, de parte de AMLO, que es el presidente. Entonces, es donde tenemos alguna diferencia ahí. Este, el presidente de nosotros a diario está cuidando su popularidad. Ya soy el segundo más popular del mundo, ya según ahorita ya se otorgó el primer lugar, el más popular del mundo. El hecho que yo observo personalmente, si eres popular no necesariamente eres bueno, porque por ejemplo, Osama Bin Laden era muy popular y no precisamente era bueno. El Chapo de México, muy popular, pero no precisamente era bueno. Entonces es donde confunde, yo digo que confunde y manipula a la gente más ignorante y más pobre. Es donde hay la diferencia ahí. Sí, bueno, mi observación personal de tu presidente, Nayib Bukele, de hecho yo le nombro Lord Bukele, sí es la verdad, tú sabes, mi admiración para el tipo,
Tú sabes que lo sigue mucha juventud. Mucha Claro, juventud. porque es de redes. Ok. El anciano acá de con nosotros está atacando. Lo siguen muchos viejitos, Sí, porque es de su época. y los viejitos, ¿dónde se enteraban? ¿En el periódico o en qué se enteraban? Es ahí donde hay diferencias. Precisamente, el presidente de ustedes es un millennial, es la era digital, que es lo que estamos viviendo. No necesitamos, por ejemplo, México, no necesita un anciano como el que tenemos ahorita que nos regrese 50 años atrás a creer que el petróleo lo descubrió él. No, y hace cientos de años que se descubrió el petróleo. Este, habla, por ejemplo, el presidente de con nosotros cuando hace un informe de gobierno. Habla de las inversiones que llegan a México y tiene el cinismo de decir, que vengan para que se entretengan, supuestamente a la oposición. Pero En otras palabras, tú no te pierdes la mañanera. dije informe de gobierno, Oh, pero jamás menciona la fuga de capitales. Nunca ha mencionado cuántos millones se fueron de México, que se llevaron de inversión para otros países, porque no se sienten seguros con el gobierno mexicano, con el gobierno que está haciendo él. Entonces, he ahí la desinformación para el pueblo. Por eso digo yo, en mi observación personal, que tienen ustedes un mejor presidente. Y insisto, no hay razón para hacer comparativos de territorio, porque si hacemos comparativos de territorio, deberíamos de hacer comparativos de presupuesto, tanto para atender la salud como para la educación, como para la seguridad. Entonces, si bien El Salvador es más chico, tiene menos presupuesto, pero México es más grande, pero tiene más presupuesto. Entonces deberíamos de ir, como insisto, hombro a hombro, codo, 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 y no se va así. Acá lo que el viejo cuida en México es su popularidad, simple. Con ustedes, no sé si usted pase así, yo no lo veo así con Lord Bukele. es lo único que yo difiero es en la parte que dice de lo de abrazos no balazos y aquel otro tiene su estrategia diferente, ¿verdad? Que es, aunque dice guerra contra las pandillas, pero normalmente nunca hay un disparo a la hora de que capturan a los pandilleros. Es algo que se queda entre comillas, pero Tal parece que tiene mejor estrategia él. Si viste, me mencionaste la captura del hijo del Chapo, si viste que los Black Ops que tiene el ejército mexicano andaban disparando, acribillando a la población. Y se supone que este viejo decía que ni a un perro se le acribilla así. ¿Qué le pasó ahora? Que estaba acribillando menos que a perros. Mi punto es, vamos a hablarlo claro. Yo no soy pro vida, él sí es pro vida. Entonces, para mí deberían de aplicar, de implementar la pena de muerte en mi país. Seguro estoy que él no. Vos defenderías la vida, definitivamente. Yo no. Yo sí estoy a que se aplique la pena de muerte. Ejemplo para cualquiera. Entonces, ejemplo para cualquiera, como estaba viendo ayer, por cierto, un noticiero de dos mexicanos que estuvieron presos en Houston o en el estado de Texas por 25 años, acusados de una muerte de una muchacha que aparentemente, pues creo que la violaron y todo eso y al final, este, y que la mataron. Entonces, agarraron a dos hermanos, los metieron presos y los hicieron culpables de esa muerte y tenían cadena perpetua. Pero luego, según las investigaciones y eso, dieron con el verdadero asesino de la persona. So, después de 25 años salieron libres. Si esas personas hubieran tenido pena de muerte, ¿quién les hubiera regresado a la vida al ver que no eran culpables? O sea, no, definitivamente hay puntos discutibles, pero yo considero, es observación personal, que cada decisión tiene un margen de error. A veces el error lo paga un inocente. Estamos hablando de un porcentaje muy mínimo. Entonces, yo no veo que si en alguna ocasión vi de reportajes
de El Salvador y los mareros se llenaban la boca, parece que disfrutaban de un buen dulce salvadoreño cuando decían, yo ya llevo 12, ya he matado 12. Yo pienso que para un tipo de esos, sinceramente, se le tiene que aplicar la pena de muerte. Y por ejemplo, de esa misma clase, no estoy diciendo que, por ejemplo, de un señor que se dedica a sembrar, de un señor que se dedica a cultivar la tierra. No, estamos hablando, por ejemplo, de los mismos criminales, Bueno, porque el señor que no hace el crimen pues, no va a tener el pendiente de estar chequeando si matan o no matan a un pandillero. pues el ejemplo que te di es, por esas razones que difiero de las opiniones, independientemente de si sea provida o no sea provida. No, Pero, siempre se ah, aplica. Si eres pro vida, jamás pero aceptarás la pena de muerte. prácticamente es la ley natural. Pro vida y no pro vida. Tenía un lema, el presidente actual de México, perdón y olvido, decía que perdón y olvido, y lo manejaba. Disculpa que te interrumpa con esto, porque que yo sepa, ahí también, también difiero, porque prácticamente hasta cierto punto, tu presidente es bastante manipulador, o sea, aparenta una cosa y muestra al final otra, como cuando salía con el Sagrado Corazón de Jesús y la estampita de los indígenas por ahí diciendo que eso había que pedirle para la pandemia. So, ahí difiero en lo que me está tratando de decir, que perdón y olvido, porque él simplemente ahí sí estoy de acuerdo que lo hace por manipular. Por eso para mí es sí cuando es sí y no cuando es no. Eh, los puntos del presidente de El Salvador, lo que está mal, como viste los memes que se han dado de la persona que venía en un ataúd y que iba de rumbo a Guatemala, no sé si los has alcanzado a ver Sí. eso, ok. Ah, y eso es lo que la gente quiere ver. Lo que las personas quieren ver es que capturaron así, que el otro iba saliendo de la pila de agua que tenían ahí, que iba saliendo del agua, y le pregunta si viene armado y dice que no, porque nuevamente eso es lo extraño. Agarran a las personas, pero no hay un solo tiro, no hay armas cuando van a agarrar a las personas. Y si yo digo, y yo sé, que si me agarran voy a ir 40 años a la cárcel, normalmente esa persona que está acostumbrada a andar afuera, a andar haciendo el mal, como lo quisiera llamar, no está dispuesto a irse 40 años a la cárcel. Está dispuesto, yo creo, a pelear con los que lo quieren capturar. Creo que hemos vivido vidas diferentes, no precisamente la tuya mejor o la mía peor, pero ah, por mis experiencias vividas, mayoría de las veces esas personas, le nombramos en México, son blofistas. O sea, hacen el show de que son invencibles, inmortales. De hecho, por experiencias ya familiares, en México, una persona que mata a alguien, aunque ya después hace sus días de sus años de prisión, y salen y quieren que todos les hagan reverencia, cuando no precisamente funciona así. Viceversa, los maderos también, ya con el hecho de estar tatuados, y quieren mostrar que son inmortales para que les tengan miedo. Pero una vez que se llega a estar frente a un arma encañonado, no se piensa igual. No dice, jálale. Entonces, si saben que los están siguiendo, que el gobierno los está siguiendo, está la investigación abierta, está aplicado el control territorial, el estado de excepción, definitivamente no van a querer estar cerca de las armas. ¿Por qué? Porque saben que van más años todavía, aún más. Entonces, por eso es que no están disparando. De hecho, ¿qué pasó? Mataron 2 policías, ¿no? Nada más hace unos meses, pero tampoco los mareros realmente están, como quien dice, disparando. Si realmente fueran las bestias que se hacen creer que son, por estar tatuados, por ser de la Mara Salvatrucha o de la 18, estuvieran ellos cazando a los policías. Y a cada rato se estuviera escuchando, hubo matanza de policías, cayeron en una emboscada los policías. No, los tipos andan huyendo.
Para comenzar, son tipos, los tipos, ellos son tipos coyotes, como los coyotes de la sierra. Hay días que comen y días que no. Mira qué fuerza, qué energía van a traer. Acuérdate que viene, tal vez ellos, no todos, pero algunos vienen desde la guerra, conocen las armas, conocen las estrategias, Definitivamente. ¿ok? Entonces, es ahí donde hay cosas que no cuadran mucho. Yo para mí sí cuadra totalmente. Lo que pasa es que ellos bien saben que el apoyo lo tienen los soldados. La Guardia Nacional tienen el apoyo de la nación, precisamente, e inclusive de otras naciones. Cuando saben que lo que están haciendo ellos es totalmente ilegal y todo el mundo está en contra de ellos. Todo el mundo está en contra de las acciones de ellos. Entonces, sinceramente, no creo que se sientan muy motivados ya una vez que tienen a la Guardia Nacional encima, como para disparar. Es ahí donde hablo de mi país, del tipo que es el presidente, y cuando estuvieron vamos a decir, los últimos dos presidentes de México, hubo bastantes desapariciones, bastantes extorsiones, y este viejo, cada cosa que pasaba en México la aprovechaba, todo el tiempo estaba en campaña, duró más de 18 años en campaña, pidiendo que renunciaran los presidentes, pidiendo que se cambiara la estrategia de seguridad, que cuando él llegara iba a hacer esto, iba a hacer lo otro, y sobre eso mencionaba lo que mencioné anteriormente, que perdón y olvido. Entonces, yo le pregunto realmente a alguien que haya perdido, posiblemente tú sí, yo no, alguien que haya perdido un familiar de cercas uh, por algún extorsionador, si realmente sabes que es él 100% y te lo presentan, realmente lo vas a perdonar y olvidar. De hecho, hasta lo decía él como para que no se saturaran las cárceles, para que ya no siguiera el rencor. Cambiamos un poquito el tema ahí. Uh-huh. Entremos yo te puedo decir, de lo que yo sé, que ha hecho el presidente de México, por decir así, hizo el aeropuerto, un aeropuerto nuevo y sin ayuda internacional, sin préstamo. Lo hizo con puro impuesto del pueblo. Ese es un gran logro. Voltea la cámara. No, es la realidad. ¿Ah? Pero sin reír. Ok. ¿Lo hizo o no lo hizo? El aeropuerto está. ¿Sí o no? No, es que no me quieres hacer caer en el sí o no. Vamos por partes, como dijo Jack el No. Destripador. Vamos por partes. Una, este presidente es el que agarró la deuda más grande para el país en las eras modernas de los últimos 4 presidentes. Por eso, insisto, tú debes de estar más informado que yo de tu país, de Lord Bukele, y yo estoy más informado de mi país, de este viejo inservible. Más informado de Lord Bukele, porque eres salvadoreño, y yo estoy más enterado del viejito este inútil que tenemos en México como presidente. Y es mentira que dicen que el aeropuerto se construyó sin deuda. Sí, al instante se podría decir no consiguió para el aeropuerto, pero es el presidente que más ha endeudado a México en la historia moderna. Vamos a dejarlo simple para que lo entiendan. Digamos, si debíamos $10, ahora se deben $13. Entonces aumentó la deuda más de un 25%. Pero no por el aeropuerto. Insisto, no dijo que para el aeropuerto, pero es deuda que le puso al país. Pero todos los países lo hacen. Vecinos con Estados Unidos, el negocio de México es el 85% con Estados Unidos. ¿Qué más te podría decir? Compartir frontera con el país más poderoso del mundo. Por lo consecuente, deberíamos ir siguiendo el avance de Estados Unidos, no igual, pero siguiéndolo. Entonces, dime tú aquí cuándo festejan o cuándo se nombra un triunfo que un avión aterriza en un aeropuerto de aquí, o un aeropuerto que construyen un aeropuerto en una ciudad de Estados Unidos, pues pasa desapercibido. El mismo aeropuerto de Las Vegas, tú bien sabes que no es considerado como uno de los mejores del mundo,
pero estoy seguro al 100% que está mucho mejor que el que construyó él. Aquel tiene 13 puertas y ni siquiera tiene entradas telescópicas para que lleven al avión. Te tienes que bajar del avión, caminar un buen pedazo y entrar al aeropuerto. ¿En serio? Sí, y se supone que lo dice tú mismo y lo dice él que es uno de los mejores aeropuertos. No es verdad. El aeropuerto que canceló él lo canceló por capricho. Entonces iba a ser un aeropuerto, me parece que con 139 puertas. Le nombrábamos una ventana al mundo. Iba a traer progreso al país, inversiones, algo moderno, diseñado por el mejor arquitecto para diseñar aeropuertos en el mundo. Y nada más de buenas a primeras, como andaba haciendo campaña, se le ocurrió decir que iba a cancelar ese aeropuerto. Y iba a hacer una consulta popular. Fíjate la estrategia. Entra y todavía ni es presidente electo cuando manda a hacer la consulta popular, pero él sabe que la manda a hacer donde ganó rotundamente, donde arrolló con los votos. No fue en todo el país. En su estado. No en el mismo Ciudad de México. No fue en todo el país. Y le preguntan a la gente que si querían que se continuara ese aeropuerto o que se cancelara, pero como el gran Mesías, el Tlatoani de México, había prometido en su campaña que lo iba a clausurar, que lo cancelaría, ahí está la gente votando que lo cancelaría. Y claro, lo digo, con mucha ignorancia. Hay gente que votó que ya no se siguiera ese aeropuerto, gente que nunca en su vida han tomado un vuelo de avión, y oílo bien, y nunca en su vida lo tomarán. Que a la vez, ¿qué saben de aeronáutica? Nada, cero. Y están votando que se cancele ese aeropuerto, porque el Mesías les dijo que había corrupción. Corrupción que nunca, ahora con más de 4 años de presidente, nunca ha aprobado. No hay un solo corrupto en la cárcel. Entonces, cancela eso, era gasto que ya el país había hecho. Pero de hecho, eran inversiones privadas. Pero su dicho nada más es que había corrupción, ok, pero no la prueba. Y se paran las mañaneras todas las mañanas y dice, tiene derecho a nombrar, fulano es corrupto, fulano es conservador, y a la gente, si el presidente dijo, es que si el presidente dijo es corrupto, es conservador. O sea, él tiene el derecho, el privilegio de poderle poner nombres a cada persona, estarse peleando, fíjate qué tan pequeño será, estarse peleando con los periodistas por una nota. Bueno, eso estamos lo mismo, prácticamente lo mismo está en El Salvador, ¿no? Que si tú dices algo que va en contra del gobierno en sí, te dicen gorgojo, te dicen de la oposición, ¿ok? Pero si tú estás de acuerdo con lo que dice el gobierno, con lo que dice el presidente, viene el otro extremo y te dice foca. O sea, es que los extremos se tocan. A ver, dame algo descabellado que diga el presidente que él asegura que pasa en El Salvador y que no pasa, que es algo descabelladísimo. Yo te digo una de México. Se pone el viejito y saca un pañuelo ahí todo lleno de mocos diciendo que ya no hay corrupción, cuando México es uno de los países más corruptos del mundo. Entonces salen los seguidores de él a decir, el presidente dijo, ya no hay corrupción. Pero si basta con viajar por las carreteras de México para comprobar de a pequeña, en gran escala, pues ya los políticos con un puesto más grande son más corruptos. Pero basta con pasar por las casetas de los militares para que te digan, pase para la soda, así no le revisamos. Cuando no tienen por qué revisarte, porque constitucionalmente puedes viajar por tu país sin que te interrumpan. Es nada más por darte ¿qué es lo que hace Lord Bukele que tú nombras que es una mentira grande y que él sigue defendiéndola? ¿Quieres que entremos a la presa del Chaparral? Sí, que ya estaba desde antes. Claro que sí. ¿No? Ya Vamos a regresarnos a lo del pasado. No, es que en la actualidad, ¿qué es lo que dijeron? Va a comenzar a funcionar
Por eso le pusieron 3 de febrero, porque iba a empezar a funcionar en el 2021. A más tardar en abril o en marzo, por ahí iba a comenzar a funcionar. De ahí dijeron que en el 2022, y dijeron antes que termine el año, va a comenzar a funcionar. Hasta Ok. ahora, ya estamos en enero, se fue el 2022 y no está funcionando. Y ya cuesta 800 millones. Ok, Y va, ok. y va a producir como 500. Ok, pero ¿cuántos millones es lo que ha gastado este gobierno? Y cada cuándo sale Bukele a sostener Lo la que, mentira lo de que, la mentira que lo hablas. que está gastando este gobierno es lo que iba a costar inicialmente, 250 millones. Ok. Entonces no ha gastado los 800. Pero ya gastó lo que iba a gastar inicialmente, porque lo que iba a costar la presa eran 219 millones. Inicialmente, con llave en mano. Claro que sí. ¿Ok? Entonces, cuando insistimos en algo y seguir pagando algo que no tiene caso, esa es la situación, esa es la corrupción. No, ok. Tú comenzaste con que El Salvador era un país muy pequeñito. La corrupción en México, yo pienso que con lo que se roban mensualmente construyen una presa de esas. Mensualmente. Por el presupuesto tan grande que es en México. Por ser un país mucho más grande, lógico. Entonces, he ahí donde hay mucha diferencia de las observaciones que nos hacemos. Insisto, este viejo casi no hay una semana que no sostenga que ya no hay corrupción. Cuando, insisto, México es uno de los países más corruptos del mundo, hablando claro. No, Eh, es que eso no se discute. O sea, definitivamente, sale con que él mismo lo ha dicho. Si para el mes fulano, para tal mes, no hay medicinas, me dejo de llamar Andrés Manuel. Pues sigue llamándose Andrés Manuel, ya lleva 4 años. es que no se llama Andrés Manuel. No, se llama Manuel Andrés. Ahí está. Yo mismo te lo platiqué. Pues, Entonces, nada más que sus iniciales dirían malo, por eso se las cambió. Entonces, se supone que le prometió a la chairiza, los chairos que lo siguen, un sistema de salud como Noruega, Suecia, Nueva Zelanda. Y mira, el sistema de salud de México es precario. Tú conoces el tuyo, pero yo creo que es más deficiente que el de El Salvador. Es que llegan a una clínica y te dicen, ok, necesita tales pastillas, pero le vamos a dar una receta para cuando haya. Dice que para él ser el 90% honesto y 10% capaz. Me gustaría preguntarle, él tiene problemas de corazón, con el corazón. Me gustaría preguntarle si aceptaría que un quiropráctico le hiciera una operación de corazón abierto. El quiropráctico estudió medicina a una escala muy pequeña y es doctor, se le nombra doctor a un quiropráctico. Me gustaría saber si él autorizaría una operación para su corazón a corazón abierto con un quiropráctico. Nada más, ¿por qué? Porque es honesto. Es 90% honesto con usted, pero de medicina sabe nada más el 10%. ¿Aceptaría una operación de esas? Yo tú mismo te respondo, te aseguro que no aceptaría que un quiropráctico lo opere. pero, Entonces, ¿por qué? Sí, ¿por qué agarrar a un experto? Es ahí donde viene la corrupción fuerte. No es posible que nada más porque le laven los pies, los agarras y los tipos no son expertos en número y los pone a manejar números. Si las señoras no son expertas en seguridad, jamás hicieron una carrera destacada en seguridad y las pone a dirigir directoras de seguridad pública. O sea, no es posible. ¿Cómo vas a planear una estrategia cuando jamás has manejado eso? Cuando estuviste nada más haciendo trabajo de burócrata en una oficina y los mandas a que dirijan a la Guardia Nacional, a las policías estatales. O sea, ¿cómo es posible que van a dirigirla? Oh, pero es que ella es honesta, el 90% honesta de qué? No estás poniendo a cuidar a alguien tu casa, estás poniendo a esa persona a cuidar el país. 130 millones de mexicanos.
Es ahí donde hay diferencias. Tal parece, a lo que yo veo, sigo todos los muchos debates que se dan allá en El Salvador, con los diputados, los senadores, y se ven más capaces. De hecho, hay jóvenes, sí, muy joven, casi 30 años, pero tienen diferentes carreras que hicieron. En México, mira, todavía tenemos el problema en estos días de que una jueza del Tribunal Supremo de Justicia plagió una tesis para graduarse de abogada y ya de ahí consecuente hizo carrera de abogada, y el presidente actual la nombra jueza y la quería poner de presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Acaban de descubrir que plagió esa tesis, que se la robó. Entonces, pero es honesta. ¿Honesta de qué forma? Si fuera honesta, hubiera confesado, sabe que no puedo, porque me robé la tesis. Entonces, no lo van a hacer, ¿me entiendes? Entonces, acá con ustedes, el Millennial ha seleccionado millennials, pero millennials muy capaces. No, sí, al final está haciendo muy buen trabajo, hasta en ciertas áreas. En la próxima vez que tengamos una conversación, te voy a traer más información acerca de tu presidente, porque la verdad ahorita no estaba muy preparado en el aspecto de los puntos que quería Ve a la cámara. tocar. ¿Cuántos Pero años llevamos discutiendo eso? Y bien sabes que te estaba riendo, porque bien sabes que era choto porque lo que sí, estaba ahí. porque sí, hay muchos puntos que necesitamos, pero ahorita No, pero entonces, ¿qué es lo bueno que ves de México, el aeropuerto y qué más? la refinería que están haciendo ¿Y cuándo la inauguró? hace como 6 meses, ¿no? Exactamente, ¿cuántos galones ha producido? Ah, no, por eso te digo que no tengo la información completa, pero espero en la próxima vez que te voy a tener así al punto. Qué ridículo al sería punto. que Lord Bukele dijera, ya no lo rentean, pero nada más imaginariamente, cuando te siguen renteando. Este viejo inauguró la refinería, pero sin producir un solo galón. O sea, inauguró la fachada. Todo lo de atrás, lo que es tubería, lo que es los tanques que tienen mucha presión, mucha temperatura, todavía no están. Y él fue quien prometió, él fue quien se puso la fecha. Nadie lo obligó a decir para tal día la inauguró. Él fue quien lo hizo. Entonces, no cumple, simple y sencillamente. El de ustedes, insisto, si hacemos la comparación de país a país, el de ustedes ha cumplido más. Entonces, de hecho, con la reelección, después tocamos eso de la reelección. Sí. Te podría asegurar que aún así, que no se reeligiera tu presidente, Lord Bukele, saliendo de ese puesto, organizaciones internacionales le ofrecerían trabajo. El de nosotros, de no ser que sea, Ya está jubilado, ya no le interesa. Ese es lo malo. Y incluso, gracias, es lo malo. Tener un tipo que no le interesa nada dirigiendo un país tan grande. Tienes toda la razón. Bueno, quedamos a continuación. A continuación. La próxima conversación que tengamos, te voy a traer temas más al punto, más actualizados. Al punto. Ok, ¿te parece? Ok. Ok. Estamos.